Estamos en la Biblioteca Josefina de la Torre, en Las Palmas de Gran Canaria, cerca de las canteras, en las canteras, y acabamos de terminar una sesión, un espectáculo de narración oral, música, con Cristina Martí-Sans. Cristina, ¿qué es lo que acaba de pasar hace poco? Bueno, pues lo que acabamos de ver es una sesión que está dentro de un programa general que yo organizo, ¿no?, que se llama Bebecuentos, Bebecantos. Esto es una propuesta de acceso a la cultura haciendo uso de todas las bondades que tienen las artes escénicas, pues intentando llevarlas a los más pequeños y las familias. En este caso yo pues utilizo sobre todo la música, la voz cantada, los pequeños instrumentos, pequeños objetos, y la literatura infantil, la literatura creada para bebés, que hay literatura infantil para bebés, y la narración oral, la tradición también. ¿Y qué tiene que ver todo lo que hemos visto hoy, lo que tú preparas con tu infancia? ¿Tiene algo que ver y alguna conexión? Bueno, yo supongo que sí. A veces de manera inconsciente también, ¿no? Te sale contar tu verdad, y tu verdad son las cosas que te han conformado a ti, que te han ocurrido en la infancia. Entonces, en ese sentido, sí, aunque también hay una parte de investigación, ¿no?, de traer repertorio que igual tú no cantabas o a ti no te contaron, pero que también es importante ponerlo en valor, ¿no?, que está ahí. Entonces, yo creo que sí, que hay mucho. O sea, a mí me cantaron mucho y pues yo canto mucho y es como mi seña de identidad, ¿no? El que una compañera me dijo hace unos días, me dice, tú es que cantas todo, cantas hasta el texto del champú, ¿sabes? Todo lo haces, porque sacó un texto casualmente y yo dije, ay, yo se lo hago cantado, y dice, como no, hombre, tú lo has descantado hasta el bote del champú, ¿sabes? Las instrucciones, tal, todo. La musicalidad, sí, el ritmo, ¿no? Es que había muchas familias en las sesiones y a lo mejor algunos de esos niños, de esas niñas, dentro de unos cuantos años pues están ocupando el escenario también, porque fueron de niños a escuchar un espectáculo. Todo eso queda de alguna manera. Yo creo que sí, y se impregna mucho, y a mí me gusta trabajar no con bebés, sino con las familias con bebés, porque aquí ustedes lo que escucharon fue a las familias también cantando, acompañando esos ritmos que a lo mejor la coordinación de los bebés todavía no les permite seguir el ritmo como lo hace un adulto. Ya se están impregnando de alguna manera de que sus familias lo hacen, y muchas veces lo que a mí me gusta también es que esas familias luego buscan los recursos que han visto en la sesión, porque a lo mejor no se nos ocurre o tenemos en el recuerdo, en el hardware, lo tenemos muy olvidado el repertorio infantil a lo mejor, y de repente al asistir a estas sesiones pues como que les vuelve también, y es una manera de que los adultos también tengan presente esos recursos para el acceso a la cultura. Y esa conexión importante porque los chiquillos están viendo que sus padres están disfrutando y de alguna manera te tienes que preguntar, hombre, si aquí disfrutamos todos, esto tiene que ser realmente bueno. Esa conexión ocurre, las familias las vi muy conectadas con sus hijos, mucho, ¿no? ¿Qué diferencia hay de una sesión como la de hoy a una sesión de narración oral para niños más grandes, para niñas más mayores? Bueno, yo creo que la diferencia principal, porque aquí están los adultos también, o sea, están pequeños pero están con sus familias, y muchas de las propuestas son para cantar a dos voces con las familias, y los niños están absorbiendo eso también. Ellos a lo mejor no están preparados para cantar a dos voces conmigo. Muchos de ellos todavía el lenguaje no lo tienen desarrollado, pero están impregnándose de lo que es cantar a dos voces las familias conmigo. En ese sentido, la diferencia esencial son los tiempos de atención sostenida, que van a ir evolucionando con el tiempo y con la experiencia. Entonces, en ese sentido, un niño mayor puede seguir un cuento muy largo, y las propuestas que se destinan a los bebés son muy variadas y con cortos espacios de tiempo y mucha variación, ¿no? Es quizá así como lo más... Y el repertorio que buscas, que es adaptado a la etapa evolutiva en la que están. Yo sé que esta pregunta es muy obvia, pero ¿qué importancia tiene, por tu experiencia, porque tú estás en el escenario viendo cómo se va desarrollando esas miradas, esa atención, esa sonrisa, pero todo ese mundo, esa imaginación que está surgiendo ahí,
¿Qué importancia tiene el desarrollo de la imaginación en estas edades? El desarrollo de la imaginación a mí me recuerda a las preguntas que están vinculadas al desarrollo de la creatividad. Yo creo que la creatividad, como la imaginación, están en la infancia. La cuestión es que nosotros a veces tenemos que dar la oportunidad de que se siga expandiendo, se siga desarrollando y no cortarla. En ese sentido creo que las palabras y la música nos ayudan a evocar y a crear imágenes mentales que a veces hay que permitirlo, hay que dejar esos espacios para que se pueda desarrollar en definitiva. Por lo tanto, también incide en un desarrollo futuro lector. Sin duda, sin duda. Claro, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta que la literatura y la música y la literatura formaban un binomio perfecto? Pues mira, la primera vez que me di cuenta fue de manera inconsciente. O sea, yo empecé la primera vez, quizá no, sino es algo que fui haciendo de manera un poco inconsciente. Empecé a llevar planes de biblioteca cuando estaba trabajando en los coles y fui uniendo un poco en las propuestas que se hacían un poquito más escénicas para fechas señaladas, que esto lo hacemos mucho en los coles, trabajar algo especial en fechas señaladas, días del libro, o un final de curso, una Navidad, y en esas propuestas pues iba saliendo esa musicalización, ¿no? de pequeños textos, y al final eso que salía al principio de una manera un poco inconsciente, no me daba cuenta, o sea, al principio no era muy consciente de que yo estaba haciendo, o sea, yo entendía que lo que yo hacía era lo normal, y luego me di cuenta que el resto de personas no contaba como yo. ¿Entiendes? Es un poco así, o sea, mi estilo de contar siempre es con la música, pero porque es algo que yo lo veo natural en mí y luego he ido reflexionando sobre lo que hago, ¿sabes? Pero en un principio yo no lo hice de manera consciente. ¿Vale? Esto queda muy mal, ¿no? Tendría que hacer una respuesta más teórica, pero realmente no es así. O sea, realmente yo he estado muy vinculada a la educación musical desde pequeña y luego con mi práctica docente también lo estuve y fue surgiendo una cosa con la otra sin darme cuenta. Luego ya empecé a pasar al plano consciente, oye, tú estás haciendo esto, ¿sabes? Pero decidiste una edad muy concreta, casi abandonada por la literatura, de 0 a 3 años. Y eso al principio también fue algo un poco inconsciente. Sí. Sí, porque en el momento que mi hijo nació, yo me empecé a dar cuenta que las cosas que yo veía como naturales que se hicieran o que yo hacía en casa, pues que no era ni tan natural ni tan obvio para el resto. Y entonces empecé a decir, bueno, pues igual tendría que profesionalizar esto que estoy haciendo en pequeños grupos o incluso en casa. Y eso fue lo que hice. También has hecho literatura para bebé. Sí. ¿Qué característica tiene la literatura para bebé? Pues que está adaptada para ellos. O sea, el formato tiene que ser mordible, manipulable, seguro, destrozable. Van a ser devoradores de literatura. Si hay un libro que está muy destrozado, pues evidentemente eso es señal de que gusta mucho. Y en general tiene que ser, para mí, tiene que estar adaptado a la sensibilidad del bebé. Es decir, que sea corto, que invite a que haya sido compartido previamente, que tenga unas dimensiones concretas. O sea, ¿te refieres al formato físico del...? No, y en general también los contenidos. El contenido, pues, el contenido normalmente, a mí personalmente, esto es también desde el punto del plano personal, a mí me gusta que invite a educar en la sensibilidad. ¿Sí? Que se traten temas o cosas cercanos al bebé sin intentar educarlo, sino que también esté conectado a ese conectar con la sensibilidad. Por ejemplo, el que yo tengo se llama Pompa, porque no hay nada más mágico. Primero la palabra, a mí ya me parece súper musical. Pompa, ¿sabes? Pompa. Es como cuando las primeras palabras que dicen los bebés.
palabras que a mí me gusta buscar en la literatura para bebés están muy conectadas también con eso, la que a mí me gusta. Luego hay a quien le gusta mucho, pues libros que para que vayas al baño, o para que te comas todo, para que pruebes la fruta. A mí personalmente eso me atrae menos desde el plano artístico, que también, o sea, yo no soy de excluir nada, porque de repente si al niño le gusta levantar las pestañas que tiene el libro, que es para ir al baño y mirar, yo qué sé, los orinales o tal, pues ideal, o sea, al final ellos son lectores que tienen también su criterio y qué tipo de libros les gustan más. O sea, a mí lo que me gusta es abrir la mente también a que los bebés tienen su propia personalidad y no a todos les va a gustar lo mismo. Entonces a mí lo que me gusta generalmente es ofrecer algo que esté vinculado con un hecho artístico, o sea, que tenga algo de arte, o porque las palabras compartidas han invitado a cantar, o porque tienen ritmo, o porque visualmente también es algo que a mí me interesa mucho, ¿no? Literatura que sea como una pequeña obra de arte para el bebé, eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Puede ser, por ejemplo, por la tela que tiene, las texturas, algo que me invite, que me invite a pensar en un desarrollo artístico. ¿Sí? Sí, que no solo lector, sino... Claro, que pueda utilizar cualquiera de los sentidos para acceder a la lectura. Exacto. ¿No? El tacto, la vista, el oído. Bueno. ¿Qué características crees que tiene que tener alguien, un narrador, una narradora, que quiera contar, que quiera narrar para esta edad? Me pones en un, me pones en un compromiso. Porque claro, cada uno tenemos nuestro perfil de lo que nos gustaría o lo que nos gusta. Entonces, en mi caso, yo me lancé a narrar porque sentía que yo ofrecía algo que igual no veía, o por desconocimiento, porque sí que hay gente que cuenta cantando, pero yo personalmente, como no lo veía, era una ignorante en este sentido, pues no veía esas propuestas, no las tenía para mi bebé, y mi bebé no podía esperar porque los bebés crecen muy rápido. Entonces, para mí es esencial, pero para un narrador con bebés y un narrador con cualquier público, la escucha, una escucha activa. Tú puedes contar a un adulto y el adulto puede ser discreto y educado y a no le está gustando y se aguanta y te aplaude. Un bebé no va a aguantar. Si no le gusta o no le atrapa, es el público más sincero que hay. O sea, el público infantil y el público bebé es transparente, cosa que a mí me encanta, ¿sabes? Me apasiona. Y entonces yo creo que tiene que tener una escucha activa muy clara. Es importante que pueda hacerlo, educamos con el ejemplo, entonces la educación de la voz y de la palabra surge en estas etapas, sobre todo por esa conexión, esa modulación de la voz, que tenga una buena modulación de la voz, que tenga un buen control vocal, que cante, pues sería para mí personalmente sería lo ideal, pero sobre todo porque en las primeras etapas la música y la literatura yo creo que es cuando más unida está, ¿sabes? A veces se habla de que los bebés cantan antes de hablar, ¿no? No sé, ¿no has escuchado esto? En realidad no es del todo así, pero... Pero casi, porque antes hablaba del balbuceo y hay un cierto ritmo, hay una cadencia. Claro, porque captan incluso un acento en el balbuceo, ¿no? Sí, exacto. Porque de las palabras, los bebés lo primero que captan es esa entonación. Sí. Entonces, por eso esa entonación, de hecho hay muchas melodías que están conectadas a la palabra, porque si tú tienes una melodía descendente, es como un llanto, como un quejido. Entonces, cuando tú musicalizas un texto que tiene ese tono triste, si escuchamos, si nos viene algún ejemplo, siempre es ¿sabes? Pues ese tipo de modulaciones son las primeras que también ellos captan. Entonces es importante que cuando estamos compartiendo ese acceso, porque tú hablas del acceso a la literatura, el futuro acceso a la literatura, pero muchos de ellos es el primer acceso al lenguaje, a la comunicación. O sea, es que para mí es tan importante el trabajo con el público bebé, porque son tantas las cosas que les podemos ofrecer. Que en ese sentido, un narrador que tiene que poder ofrecer, pues yo creo que tiene que ofrecer lo mejor de sí.
En todas las etapas debería de ser también, pero en este sentido más todavía, porque hay una parte como más visceral. Mira, se me está ocurriendo una pregunta que no sé si es difícil, pero es para que me ayude. ¿Cómo escucha un bebé? Perdón, ¿cómo escucha un niño y una niña de 0 a 3 años, ¿no? En esa infancia. Pues escucha exactamente igual que nosotros, pero lo que cambia son los tiempos de atención sostenida. ¿Que en cuánto están? Pues va a depender de las características, de las canciones que ha escuchado, de sus características individuales, ¿no? Aquí hay un público muy heterogéneo, ¿no? Entonces, tú te vas dando cuenta de los tiempos de atención sostenida, que no en todos los públicos, en los espacios y en un mismo espacio que cambia el público, no te encuentras los mismos tiempos de atención sostenida. Porque en un bebé influyen un montón de factores. Si tiene hambre ya no va a tener el mismo tiempo de atención sostenida. Si tiene sueño no va a tener el mismo tiempo de atención sostenida. Si está en las condiciones ideales va a aguantar un montón ese tiempo de atención sostenida. Va a disfrutar mucho más. ¿Sí? Pero básicamente espero que te haya respondido. Sí, claro. Si yo tuviese que hacer una especie de titular de lo que he visto hoy, pondría lectura compartida, precisamente. No sé si estás de acuerdo conmigo. Lo que ha pasado hoy es un espacio compartido, ¿no? Donde tú expones y surgen movimientos, surgen canciones, surge risa. Propones, sí, claro. Son propuestas. Y a mí siempre me gusta decir que es dar oportunidades, ¿sí? Estamos dando un montón de oportunidades a la escucha. Hay algunas canciones que yo las hago más largas porque están disfrutando más. Hay otras, ellos están participando. Entonces a lo mejor la canción la iba a hacer una vez, pero la hago una segunda vez porque los mismos padres están participando, ¿sabes? O a veces yo hago una propuesta para ver si hay alguna reacción de los bebés y resulta que los que responden son los adultos. Eso te transforma la propuesta y a mí eso me parece muy bello. Cuando tuvimos un encuentro previo para preparar esta entrevista, de las muchas cosas que me hiciste reflexionar, fue una de pensar que esa franja de edad tiene derechos y son ciudadanos. Y a veces estamos esperando a que crezcan, como para que de buenas a primeras descubran los espacios públicos. Y tengo una pregunta que hacerte. Las bibliotecas, las librerías, pero las bibliotecas, que son espacios públicos, me di cuenta después de esa reflexión que no están preparadas para esos ciudadanos que ya tienen derechos. No hay espacio, es difícil encontrar un espacio que acoja de una manera muy específica a niños y niñas de 0 a 3 años. Claro. Sí, ¿No? sí, estoy totalmente de acuerdo. Y ahora cada vez más, pero esto también cambia con la conciencia que nosotros como sociedad en general vamos teniendo de las distintas etapas de la vida. En los inicios de la literatura infantil no había literatura infantil, o sea, pero porque tampoco se concebía ese periodo de la infancia como tan importante, ¿no? Eso se ha ido transformando con el tiempo y por eso van surgiendo propuestas acordes a ese público, ¿no? Porque se va teniendo conciencia de la importancia de esas etapas. Entonces, yo creo que cada vez va habiendo más iniciativas, vamos siendo más conscientes de que los espacios que hay, que no los podemos transformar para que sean accesibles para todo el público, claro. O sea, hablamos de bebés, pero en general hay muchos espacios que no son accesibles para todo el público. Y cada vez vamos siendo más conscientes de que, bueno, pues con lo que tenemos vamos a intentar hacer las adaptaciones necesarias y hacer los esfuerzos de programación. Pues si no podemos llenar una platea con bebé porque no van a ver desde un escenario, pues no pasa nada. Vamos a subirlos al escenario con la protección adecuada para que nadie se nos caiga. O vamos a adaptar un espacio de biblioteca, que muchas bibliotecas lo están haciendo, y vamos a tener una bebeteca, o llámenle como le llamen, ¿no? Pero un espacio destinado a primera infancia. Entonces hay mucho, yo creo que si no lo hay, creo que cada vez hay más conciencia, me siento optimista en este sentido, creo que cada vez hay como más conciencia de que es importante. Bueno, ya casi estamos terminando. Hay una pregunta que le hacemos a todas las personas que pasan por estas conversaciones, que es ¿qué leías de pequeña? Y si nos quieres recomendar algo, si nos quieres, bueno, pues
darnos algo de luz y hacernos alguna propuesta. Bueno, yo, ¿qué leía de pequeña? Pues leía lo que tenía a mi alcance, que no tenía para nada el boom de álbum ilustrado, que descubrí luego de mayor y me apasioné, ¿sabes?, con lo que es toda esa producción maravillosa y, como digo, esas pequeñas de obras de arte en miniatura, ¿no?, que son los álbumes ilustrados. Pero lo que tenía, lo amaba. Y a lo mejor había cosas que ni entendía, porque yo tenía las fábulas de Samaniego y yo era muy pequeña, no entendía el lenguaje que había. Pero así todo, esas ilustraciones, todo eso, ese universo compartido de la literatura, de la rima, de la ilustración, que tengo, ahora mismo hace unos días estuve en casa de mis padres y tenía precisamente uno de los álbumes, siendo muy pequeña, había copiado con bolígrafo en el libro. La misma ilustración, porque me llamaba tanto la atención, era tan poderoso esas ilustraciones, que quería copiarlas, quería hacerlo. y en definitiva, yo, si tengo que hacer una reflexión, no te puedo recomendar un título. Incluso hay títulos que me causaban un poco de rechazo, ¿no? Pero los momentos compartidos para mí son esenciales, porque a lo mejor ese libro no es el mejor del mundo, lo ideal es que tuviera la mejor calidad del mundo, pero yo recuerdo muchísimo los tiempos compartidos, que quizá por eso ahora hago lo que hago, ¿no? Sí. Pero esos momentos de haber compartido historias, para mí son fundamentales. Y yo, por ejemplo, sin romantizar la idea esa de que te leen por la noche y tal, pero por ejemplo yo siempre compartí palabras antes de dormir y te vas con otra magia, otro universo a dormir, sin duda, ¿sabes? Bueno, yo te quiero dar las gracias porque también en esas conversaciones previas hubo algo que me pareció maravilloso, que es cuando me decía que tú quieres dar la máxima calidad posible, sí, porque el público, independientemente de la edad que tenga, se lo merece. Me hablaba de la importancia que le da a los músicos, a las melodías que utiliza, a los textos que elige. Y yo creo que todo eso es muy importante para ir creciendo en esa sensibilidad que hablabas antes y darnos cuenta de que todos tienen derecho y que también es importante prestarle una atención a esa edad. Y de verdad que, no sé, ha sido algo como muy placentero, sí, el descubrir el trabajo que hace y el verte hoy, el escucharte. Pues muchas gracias también, porque al final el compartir, ¿no? Ayuda a reflexionar sobre lo que se hace, ¿no? Y es otra manera también de sembrar que esto es importante, ¿no? Que la literatura infantil es importante para todas las edades y para todo tipo de público. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti.